muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, amigas, amigos, que nos conectamos con cierta frecuencia a través de este medio. A pesar que las dos últimas semanas no tuvimos esta comunicación. En el mes de mayo, junio, tuvimos una práctica de hacerlo una vez por semana. Todos los jueves nos encontramos. La última vez que hemos estado conectados a través de este medio ha sido el día 1 de julio. Fue la última vez que estuvimos conversando directamente, en vivo. Y han pasado ya 3 semanas. Estamos 22 de julio y creo que hay temas interesantes que nos permiten hablar nuevamente con todos ustedes. Y hablar con los mismos conceptos, hablar con claridad. Siempre que nos hemos dirigido a todos ustedes, lo hacemos con el mayor de los respetos. Y una forma de mostrar ese respeto es ser sincero, es decir, lo que realmente pensamos. O sea, no decimos necesariamente lo que nos podría hacer quedar bien con la gente, decimos lo que pensamos. Y en una época de polarización, lo que pensamos no necesariamente agrada y satisface a todos, ¿no? Pero uno tiene que ser absolutamente consecuente con lo que piensa y siempre decir lo que piensa, sabiendo que mucha gente va a coincidir, como también algunos pueden discrepar. Pero estamos en una sociedad civilizada donde debemos, creo, como principal característica, respetarnos todos, ¿no? Respetarnos entre los que pensamos igual, pero más aún respetarnos entre los que pensamos diferente. O sea, eso es fundamental, que haya un respeto mutuo, porque esa es la base de una sociedad que unida puede conseguir el progreso. Y creo que ese tipo de reflexión es obligatorio hacerlo cuando estamos a tan solo 6 días del bicentenario. Estamos 22 de julio. En menos de una semana estaremos en la fecha del aniversario patrio, el 28 de julio del 2021. Y se cumplen 200 años en que se declaró la independencia del Perú y empezamos a vivir una etapa de vida republicana. ¿Y qué ha pasado en 200 años? Muchas cosas. Han cambiado muchas cosas. Ha llegado a través de la ciencia nuevos mecanismos para comunicarnos. ¿Qué íbamos a pensar hace 200 años comunicarnos de esta forma, por ejemplo, ¿no? O sea, la tecnología ha desarrollado muchísimo. La ciencia de igual forma. La esperanza de vida de hace 200 años era mucho menor. Era normal que las personas a los 50 años ya mueran de viejitos. La ciencia, la medicina ha permitido que ahora la esperanza de vida sea mayor. Con ello, si vemos fotos no solamente de Lima, sino de cualquier ciudad del Perú de hace 200 años, vemos una enorme diferencia, ¿no? Ciudades llenas de construcciones, de edificios, grandes irrigaciones, carreteras que unen ahora los pueblos de extremo norte al sur, atravesando toda la costa, toda la sierra, la marginal de la selva, carreteras que antes eran impensables que se hagan, ya se han hecho, ¿no? Y eso ha permitido acercarnos más, comunicarnos directamente, y eso es parte de la evolución que hemos tenido en los últimos 200 años. Pero sin embargo, hay algunos temas que son muy relevantes, que permanecen exactamente igual que hace 200 años. Es decir, las grandes diferencias de carácter social, de carácter racial, de carácter de clase, se mantienen igual en 200 años. Es decir, los conceptos de fondo, o sea, los temas que realmente hemos debido trabajar, los hemos descuidado. O
sea, mientras que la ciencia y la tecnología se ha disparado y hay un cambio extraordinario en los últimos 2 años, en algunos otros aspectos, lo que nos interesa, los aspectos humanos, prácticamente seguimos igual. Seguimos algunos peruanos mirando por encima del hombro a nuestros semejantes, a nuestros paisanos. Seguimos creyendo que existe el peruano de primera y el peruano del segundo, el que tiene acceso a todos estos beneficios que hemos hablado, que son producto de la ciencia, como también estamos nosotros en una situación en que hay peruanos que no tienen absolutamente nada, que viven sin servicios básicos, peruanos que en pleno siglo XXI no tienen acceso a agua, a desagüe. ¿Qué vamos a hablar de internet o de la tecnología? A los servicios básicos elementales. No tienen acceso a salud, educación de calidad. Y esa es la meta que debimos ponernos al inicio y que en 200 años no lo hemos cumplido. ¿Cuántos gobiernos han pasado? Y ese tema, que es el más importante, no se lo ha atacado desde su base, desde su raíz. ¿Y qué mejor hacer esa reflexión ahora, que estamos a solo 6 días de que asume un nuevo presidente, que asume un nuevo gobierno, que asume 130 nuevos congresistas, que se pongan ese objetivo, que sigamos construyendo carreteras, que pasemos del internet 4G al 5G, perfecto, muy bien, pero que eliminemos la desigualdad, que nos tratemos todos con respeto, que no descalifiquemos a la gente por nuestros pensamientos, por pensar diferente. O sea, esto es lo fundamental para una sociedad y no lo hemos aprendido en 200 años. Y si no lo hacemos, seguramente estaremos de acá a 100 años hablando de el tricentenario, cargando el mismo lastre de una sociedad desigual que no permite el desarrollo equitativo para todos. Así que es lo que debemos trabajar todos con el mayor esfuerzo. Porque esta semana, por fin, después de esperar mucho tiempo, demasiado tiempo, recién el Jurado Nacional de Elecciones proclamó al presidente del Perú, quien juramentará el cargo el 28 de julio. Pedro Castillo, profesor de educación rural, un provinciano, como yo, como la mayoría de los peruanos, va a tener la gran responsabilidad de conducir los destinos del país. Y entra en unas circunstancias muy difíciles, porque él ha ganado las elecciones por una diferencia de solo 44.000 votos. No es nada 44.000 votos. Si consideramos que quienes han ido a las urnas a votar son más de 18.856.000 votantes. Miren, han ido 18.856.000 votantes. Y de toda esa gran cantidad de peruanos y peruanas que han ido a votar, la diferencia entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori es solo de 44.263 votos. O sea, así de chiquita la diferencia. Pero esa es la democracia. Con esa pequeña diferencia, Pedro Castillo ha ganado las elecciones. Y tenemos que respetar. Y en consecuencia, a partir del 28 de julio, eres el presidente de todos los peruanos, de los que votaron por él y de los que no votaron por él. Él es el presidente de los que confían en su discurso y también es presidente de los que desconfían de sus propuestas. Y tiene que llevar a todos
a los que votaron y a los que no votaron por él a una situación mejor. Y para eso todos debemos ponerle esfuerzo. La primera reflexión: ¿por qué demoró tanto su proclamación? Que lo ha dejado solo con una semana de tiempo para hacer la transferencia de gobierno. Yo he sido parte del anterior gobierno que inició el 2016, del presidente Kuczynski, y tuvimos más de un mes para la transferencia, y un mes nos quedó corto. Ahora, ni una semana tiene. ¿Y por qué demoró? Porque la candidata que postuló con él para la segunda vuelta no se cansó de poner obstáculos para que el Jurado Nacional de Elecciones llegue a la culminación del escrutinio final. Hubo una serie de apelaciones y pedidos de nulidad que postergaban y postergaban la decisión final del Jurado Nacional de Elecciones. Ya se sabía que íbamos a llegar a esta situación, pero no era más que leguleyadas las que han hecho perder un tiempo de un mes valiosísimo para la transferencia del gobierno del presidente Sagasti al gobierno del presidente Castillo. Esperemos que todos pongan de su parte para que esto pueda hacerse de la mejor forma. Pero ahí la siguiente reflexión: la candidata que ha perdido las elecciones ha dicho que reconoce los resultados que ha proclamado el Jurado Nacional de Elecciones, pero sin embargo dice que no acepta su derrota porque le han robado votos. Dice que le han robado miles de votos y que va a seguir defendiendo la democracia en este afán de seguir tratando de generar incertidumbre, cuando ahora todos debemos trabajar sumando esfuerzos para mejorar nuestro país. No entiendo finalmente la posición de la señora Fujimori, que dice que acepta la proclamación, pero que no está de acuerdo con los resultados, que es una proclamación ilegítima. Bueno, pues, si es ilegítima, entonces ¿por qué la acepta? No sé. Ahí hay una contradicción que si solamente le hiciera daño a ella y a su partido, no habría mayor problema, pero le hace daño al país, porque necesitamos iniciar una nueva etapa. Yo he vivido y he sido parte de un gobierno con una oposición confrontacional y obstruccionista, y no saben los daños que hace eso al país. Queremos empezar 5 años repitiendo la historia de los últimos 5 años. Por favor, demos vuelta a la página y trabajemos todos buscando un futuro mejor para todos los peruanos y peruanas. Sí, fiscalizando. Eso estamos de acuerdo todos, en que haga bien las cosas el presidente Castillo. Y si comete alguna mala decisión, alguna mala acción, levantemos la voz. Por supuesto que sí, pero no con un afán confrontacional. Ni siquiera ha juramentado el cargo. Y ya se ven algunas estrategias para tratar de vacarlo. ¿Pueden creerlo? O sea, el presidente proclamado, votado por la mayoría de los peruanos, no ha asumido el cargo. Y sin embargo ya hay algunos que están buscando la forma de sacarlo en el menor tiempo posible. Así no se hace patria. Tenemos que seguir trabajando con las diferencias que podemos tener, buscando lo mejor para el país. He escuchado las primeras declaraciones que ha dado Pedro Castillo cuando fue proclamado, y él ha manifestado que va a ser un gobierno para todos, que va a respetar a todos.
que va a buscar que todo el que quiera colaborar con el gobierno, siempre y cuando lo haga honestamente, va a tener las puertas abiertas. Es decir, un gobierno de ancha base. Esperemos que en las decisiones que tome se refleje su discurso. Por ejemplo, en la selección de los ministros, que sean personas competentes, comprometidas con el país, que conozcan la responsabilidad que van a asumir, que no sea solamente un premio de carácter político. Un ministro está a cargo de un sector que debe desarrollarlo y debe mejorarlo. Y entonces debe conocer, debe tener experiencia. De ahí vamos a ver en la conformación del gabinete si lo que ha manifestado como voluntad se traduce en hechos. Y estaremos todos atentos a que eso ocurra. Y obviamente, ¿por dónde tiene que empezar su gobierno? Por continuar luchando contra la pandemia. Pandemia que la venimos sufriendo en el Perú y en el mundo hace año y medio, pero que no se ha ido, que sigue en nuestro país, que generó el año pasado, entre junio y julio, una ola, la primera ola de infectados y de víctimas, que luego, en el mes de octubre, noviembre, atenuó y bajó, y que iniciando este año, en enero, febrero, marzo, nuevamente la segunda ola superó a la primera ola. Entonces podemos confiarnos de ninguna manera, ni los peruanos, ni el próximo gobierno en que la pandemia ya pasó. No, el COVID sigue entre nosotros. Hay que seguir vacunando a la población y tenemos que seguir cuidando. Es primera prioridad para el próximo gobierno. Luego, lograr que nuestra economía se siga expandiendo, siga mejorando, se siga fortaleciendo, porque de la economía depende la chamba para los peruanos. Si la economía languidece, si la economía está en declive, se refleja en menos oportunidades laborales. O sea, no es que queremos solamente que el dólar se estabilice, y eso se va a lograr en la medida que haya confianza en la población. Por supuesto, queremos que el dólar regrese a sus niveles previos a esta etapa de incertidumbre, porque sube el dólar, sube todo. Y además, la confianza genera la inversión, y la inversión genera los puestos de trabajo. Entonces, atender la pandemia y todos sus efectos en el aspecto de salud, pero atender la economía, una economía sana, próspera, que genere chamba para los peruanos. Otro tema fundamental es no descuidarnos de la corrupción. Es el virus que lo tenemos mucho antes del COVID. El virus de la corrupción está latente, y desde el inicio el presidente Castillo y su gabinete tiene que marcar bien claro su posición frente a la corrupción. Es fundamental. Y el reto quizás más importante, porque todos esos son de coyuntura, lo que hemos hablado al inicio, trabajar para disminuir la desigualdad que existe entre los peruanos, para que el Perú del bicentenario tenga claro que todos los peruanos y peruanas somos iguales, y que su gobierno y su sociedad va a hacer el máximo esfuerzo para que todos mejoren. Entonces el principal reto del próximo gobierno y de los subsiguientes, porque no es tarea de solo un gobierno, es disminuir la gran desigualdad que la mantenemos en los 200 años de vida republicana. Y para eso, dejar racismos de lado, dejar clasismo, dejar las diferencias por el color de la piel, porque pensamos diferente. Es fundamental ello. Pero no solamente depende de un buen gobierno el bienestar de los peruanos, depende también de un buen Congreso. Y mañana juramentan
los 130 nuevos congresistas. El mayor de los éxitos a todos ustedes, congresistas que mañana juramentan. Yo debería estar ahí. El 9 de abril, en las elecciones en primera vuelta, yo participé. Y fue el pueblo, a través de su voto, el que me dio el honor de ser el congresista más votado de todo el Perú. El candidato que tuvo la mayor cantidad de votos. Más de 200.000 peruanos. Aquí, solo en Lima, me dieron la gran responsabilidad para que los represente en el Congreso. Sin embargo, este Congreso, que ya terminó funciones, que ya se está yendo a su casa, ilegal e inconstitucionalmente, me inhabilitó para ejercer el cargo. Medida que he apelado ante un juzgado constitucional para que se revierta esta decisión absolutamente política, fruto de la venganza del actual Congreso. Espero que la justicia sea realmente justa y que, analizando los temas de fondo que estamos reclamando, podamos pronto retornar y poder ocupar nuestro cargo en este Congreso que mañana está juramentando a todos sus miembros. Pedimos a este nuevo Congreso trabajar de manera conjunta con el Ejecutivo, fiscalizando, sí, pero buscando consensos. Los 5 años últimos han sido de una permanente confrontación ejecutivo-legislativo, y quien ha llevado la peor parte de esta confrontación es toda la población del Perú. Le pedimos a los partidos representados en el Congreso que no han estado de acuerdo con la candidatura del ya proclamado presidente Pedro Castillo, que no usen el Congreso como el espacio para obstaculizar al Ejecutivo. Esa no es su función. El Congreso tiene que fiscalizar, tiene que legislar, tiene que representar a todos los peruanos, pero no es una prerrogativa del Congreso obstaculizar las acciones del Ejecutivo. Y eso es lo que hizo la mayoría del Congreso, con 73 miembros del partido de oposición el año 2016, y los que esperamos que este Congreso no lo haga. Ni el fujimorismo, sumado con sus aliados, a pesar de las diferencias, que aporten para seguir progresando y desarrollando. Estos 5 últimos años hemos tenido 2 congresos, a cual peor. Yo soy sincero, yo digo lo que pienso, digo lo que me sale desde el fondo. Qué lamentables los 2 congresos que hemos tenido, ¿no? El primero, que tuve que llegar al extremo de cerrar el 30 de septiembre del año 2019, era un congreso que dedicaba solamente a la obstrucción y a la confrontación, que no permitía trabajar en función de un país mejor. Finalmente tuve que tomar la valiente decisión de cerrar ese Congreso en las facultades que tenía como presidente de la República, respetando los procedimientos constitucionales. Y luego vino un Congreso de transición que, en vez de aportar y mejorar, mantuvo la misma mediocridad. Si al primer Congreso de este último lustro lo podemos caracterizar como el Congreso obstruccionista y confrontacional, a este Congreso que termina esta semana sus funciones, podemos decir que es el Congreso de las leyes inconstitucionales
y de la venganza política permanente. Todas las leyes que han hecho, o la gran mayoría de ellas, han sido observadas por el Ejecutivo. Llegan al Tribunal Constitucional y se desestiman. Trabajo en vano. Tanto esfuerzo para pagarles, para que hagan leyes que finalmente no se van a llevar a la práctica. Es decir, inconstitucionales en todo lo que han hecho. Hasta ayer, en la última sesión que han tenido de la Comisión Permanente, siempre actuando, teniendo como objetivo principal la venganza política y teniendo como objetivo tomar decisiones que son ilegales e inconstitucionales. Felizmente, ya se van y nadie los va a recordar gratamente. Felizmente que los Alarcón, los Burga, los Chejade, los Merino, no son de grata recordación. Y bien que se vayan. Y ojalá que todo lo malo que nos han dejado pueda ser revertido próximamente en este Congreso, que estoy seguro que va a poner mucho mejor esfuerzo en hacer bien las cosas. El Congreso tiene que empezar eligiendo su junta directiva. Y para eso no hay un partido que tenga una hegemonía que pueda definir una junta directiva. La mesa directiva del Congreso, la que va a liderar el manejo de este poder del Estado el primer año. Para la mesa directiva tiene que buscarse consenso. Y ahí vamos a ver la primera prueba de fuego para los congresistas. Ponerse de acuerdo en la elección de una mesa directiva multipartidaria donde se sumen esfuerzos en beneficio del Perú. Esperemos ahí que demuestren en los hechos los que han dicho en la campaña su amor por el Perú. Es fundamental. Y luego que logren ese consenso al interior del Congreso, busquen el consenso con el Ejecutivo para lograr el progreso y el desarrollo de todos los peruanos. Quería también manifestar, una vez más, una aclaración, ¿no? Yo participé como candidato de Somos Perú en estas elecciones. Yo he sido candidato al Congreso, salí electo y luego los dos candidatos a la presidencia que tuvieron la más alta votación pasaron a una segunda vuelta. El partido Somos Perú tomó la decisión de dejar en libertad a sus militantes y simpatizantes porque no apoyaba a ninguno de los dos candidatos. Yo cumplí esa decisión que tomó el partido Somos Perú. Y si bien he dado mis opiniones durante la segunda vuelta electoral, no hemos tomado ninguna contacto ni relación con ninguna de las dos candidaturas. Tenemos una prensa en nuestro país, un sector de una prensa responsable, seria, analítica, racional, equilibrada. Pero también tenemos una prensa que en vez de informar, desinforma, que miente, distorsiona y confunde con una serie de mentiras que da. He visto una cantidad de noticias falsas, que yo me había reunido con el candidato Pedro Castillo. No, que yo soy íntimo amigo de Vladimir Cerrón y que tenemos reuniones. No, que me he reunido en la casa de la candidata a la vicepresidencia, la señora Boluarte, y decían día, hora. Mentira. Nunca, y así lo digo, nunca me he reunido con ningún integrante del equipo del candidato Pedro Castillo en la segunda vuelta. Nunca, con nadie, ni con el equipo de la plancha presidencial, ni el equipo del partido que lo presentaba.
Y esa misma posición la voy a continuar manteniendo ahora en el inicio del gobierno. Voy a mantenerme al margen, como la mayoría de los peruanos, de la toma de decisiones. Esperemos que le vaya bien al próximo presidente del Perú. No entiendo cómo hay peruanos o peruanas que le desean que fracase, sin pensar que su fracaso es el fracaso de todos los peruanos. Le deseo que vaya lo mejor, pero le digo a él, y lo digo públicamente, yo no seré parte ni directa ni indirectamente en el gobierno del presidente Pedro Castillo. Me mantendré absolutamente al margen. Y lo digo porque quizás algunas personas se dejan convencer por esas noticias falsas. Y a mi correo, me llega a mi teléfono. No se imaginan la cantidad de currículum, de CVs, diciéndome: Martín, ingeniero, amigo, por favor, colócame en el próximo gobierno. Yo no tengo nada que ver, ni en la candidatura ni en el próximo gobierno. Y lo digo claramente, como siempre digo las cosas, me voy a mantener completamente al margen. El mejor y el mayor de los éxitos. Pero yo estaré mirando y aportando como todo ciudadano, con mi trabajo diario, permanente, a que el país mejore, pero no como parte integrante del nuevo gobierno. Y por eso también yo creo que en esta etapa lo más conveniente, y más aún en mi condición de expresidente del Perú, es mantener una prudente etapa de silencio. Es decir, darle los mejores deseos al nuevo gobierno, pero darle un tiempo adecuado para que tome las decisiones que crea más convenientes y mantener, por mi parte, un prudente silencio. Porque a veces incluso comentarios, hasta bien intencionados, pueden distorsionarse y tomarse a mal. Yo quiero que le vaya bien al gobierno. Y por eso mantendré un prudente silencio por un determinado tiempo. Por ello, les comunico a todos que este tipo de conversaciones que le hemos tenido frecuentes y que siempre nos ha permitido estar conectados, la vamos a suspender por un tiempo, ¿no? Vamos a suspenderla por un tiempo. Vamos a mantenernos un poco al margen de dar opiniones políticas. No mantenernos al margen de la política, porque todos los peruanos, todos los seres humanos somos seres políticos. Pero no vamos a dar nuestras opiniones y nos dedicaremos en los días sucesivos a otro tipo de actividades, al desarrollo de mis actividades personales, familiares, a mis actividades familiares y a mis actividades profesionales de ingeniero. Esto será en una etapa, mientras que espero con paciencia, pero no mucha, que el Poder Judicial vea el tema de fondo de mi acción de amparo, se pronuncie, sentencie y me permita ocupar el cargo que democráticamente los peruanos y peruanas me han dado como congresista de este periodo. Mientras que eso ocurra, me mantendré al margen, suspenderemos temporalmente este tipo de comunicaciones. No es un adiós, eso es solamente un hasta pronto, para que el nuevo gobierno y el nuevo Congreso empiece con